de saludar a todos los hermanos. Un gran abrazo desde la República de Chile. Contento de estar con ustedes en esta noche. Y el pastor me ha concedido la oportunidad y el honor de estar ministrándoles a ustedes la palabra de Dios. Y él me refirió a un tema que creo que es muy relevante. Pastor, ¿me permite compartir pantalla, por favor, para ayudarnos con una pequeña presentación? Ok. Perfecto, aquí estamos. No sé cómo se ve. Bueno, este es el tema que el siervo de Dios me planteó, ¿verdad? Voy a colocarlo por acá. ¿Se escucha bien, hermanos? Dice, el tema es el Cristo a que anunciamos es el que hizo ministerio durante 3 años, o el Cristo glorificado y resucitado. Ese es el tema o la pregunta que vamos a tratar de responder de una manera rápida en los minutos que vienen. Les pido que coloquen mucha atención, vamos a pasar muy rápido por los versículos que les voy a presentar, ¿ya? El primero es el que está asociado, ¿no es cierto?, al tema. Y escogí dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Y la palabra aquí, resurrección y conocerle, están muy vinculados al tema, porque la pregunta sería, ¿cómo conocían los discípulos, verdad, que caminaron por 3 años con Cristo? ¿Cómo lo conocían a él? Esa es la pregunta que queremos responder en la siguiente diapo. ¿Cómo conocieron a Jesús sus discípulos? ¿Qué impresión tenían de él? ¿Cómo lo vieron a él? Y Jesús le refirió una pregunta. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Preguntándoles el Señor, ¿verdad?, que qué pensaba la gente de él. ¿Qué pensaba la gente? ¿Qué impresión o qué percepción o qué discernimiento tenían respecto de él? Y ellos le respondieron diciendo, bueno, algunos dijeron, unos piensan que tú eres Juan el Bautista. Es decir, Juan el Bautista murió, pero resucitó en ti. Otros decían que eres Elías, es decir, que Elías se levantó otra vez de los muertos. Y otros hombres más osados dicen que eres Jeremías o alguno de los profetas. Eso le refirieron ellos, sus discípulos cercanos a él, que decía la gente que le rodeaba, ¿verdad?, respecto de él. Pero el Señor les preguntó más directamente, ¿y ustedes quién dicen que soy? Y respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro lo reconoció como el Mesías, como el ungido, como aquel que había sido profetizado, ¿verdad?, por los profetas en reiteradas oportunidades, como el Mashiach, como el ungido, como el Hijo del Dios viviente, ¿ya? Pero ellos creyeron en él como el Mesías que anunciaba el reino. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si bien es cierto creyeron, pero la pregunta es, ¿estaban creyendo en él como aquel que inscribiría sus nombres en el libro de la vida? ¿Estaban creyendo en él como aquel que destronaría y aplastaría la cabeza de Satanás? ¿Estaban creyendo en él como aquel que les ministraría una nueva creación? ¿Estaban creyendo en él como aquel que tomaría las llaves de la muerte y del Hades? La verdad, y lo que nos cuenta la Escritura de los Evangelios, que ellos creyeron en él como el Mesías. Si bien es cierto, creyeron en él, pero su fe estaba limitada por la percepción de sus sentidos naturales. Es decir, no había venido la revelación del Espíritu Santo. En Juan 2:11 dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Es decir, ellos creyeron al ver el milagro de la conversión del agua en vino. Es decir, la fe fue en respuesta de algo visible, de algo palpable, de algo tangible, el milagro propiamente tal. En Juan 2:23 dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que él hacía. Es decir,
la respuesta a la fe en Cristo estaba supeditada, ¿no es cierto?, a los milagros que él hacía. En Juan 4:39 dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. ¿Y qué testimonio daba la mujer? La mujer samaritana decía, él me profetizó todo lo que yo era. ¿No será este el Cristo? Es decir, todavía la fe estaba encajonada, por usar alguna palabra, limitada por los sentidos naturales y también, ¿verdad?, por las profecías que se decían respecto de Cristo como el Mesías. Pero todavía no se veía el poder de la obra gloriosa que él iba a realizar. En Juan capítulo 7, versículo 31, dice, y muchos de la multitud creyeron en él, y decían, el Cristo cuando venga hará más señales que las que éste hace. Es decir, vemos y recorremos estas escrituras y nos damos cuenta que la fe de los discípulos y de la gente que creía en él, creían en él como el Mesías, como el Machías, como el ungido, como aquel que venía, ¿no es cierto?, a traer libertad a Israel, pero ellos no entendían todavía qué clase de libertad él traía, porque incluso una vez que después que hubo resucitado, los discípulos le preguntaron, ¿restaurarás el reino de Israel? O sea, todavía su mente estaba pendiente y anclada en el hecho de que él era un libertador político, pero no se había abierto el entendimiento de la libertad que él traía. Punto número 3. Los discípulos, con todo y creer en él como el Mesías, fueron incrédulos en cuanto al milagro de la resurrección. Es más, no esperaban que Jesús resucitara de entre los muertos, como dice en Marcos 16:11. Ellos, cuando oyeron que él vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Fíjense, los discípulos que anduvieron más de 3 años con él, no creían que él iba a resucitar de los muertos. No lo creyeron, quedaron asombrados. Dice, y ellos fueron, en Marcos 16:13, ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun ellos creyeron. Es decir, los discípulos más cercanos tenían cerrado el entendimiento, a pesar de haber visto los milagros, a pesar de haber visto los prodigios, a pesar de haber visto resucitar muertos, todavía tenían el entendimiento cerrado respecto a la obra de libertad que Cristo traía. Esto también lo vemos en Juan capítulo 20. Dice, entonces corrió y fue a Simón Pedro y a los otros discípulos. Aquel al que amaba, Jesús le dijo, se han llevado del sepulcro al Señor, le dijo Juan, y no sabemos dónde le han puesto. Así corrieron, con esa noticia, corrieron las mujeres. Y salieron, dice la Escritura, Pedro y el otro discípulo, ¿verdad?, que era Juan, y fueron al sepulcro. Corrieron al sepulcro y corrían los dos juntos, pero el otro discípulo, Juan, corrió más aprisa que Pedro. Y bueno, por cierto, era más joven. Y llegó primero al sepulcro y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Y luego Simón Pedro tras él entraron al sepulcro y vio los lienzos. No vio el cuerpo, vio los lienzos puestos allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Fíjese, recién cuando vieron que el cuerpo no estaba, recién le creyeron a la mujer que iba con la buena nueva, ¿verdad?, que Jesús había resucitado. ¿Por qué? ¿Por cuál es la razón? Porque aún no habían entendido las Escrituras, que era necesario que él resucitase de entre los muertos. Voy rápido. Me disculpan, pero quiero hacerlo en el tiempo que me indicó el pastor. Hay un hecho en las Escrituras que no es contado con detalles, y que es uno de los hechos que le fue revelado a Pablo y del cual trata la mayoría de las epístolas paulinas.
Y es el hecho de que una vez que Cristo, cuando lanza esta frase desde la cruz, Eloi, Eloi, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué lo desamparó? Porque dice Isaías 53, el Señor, el Padre, cargó sobre él, sobre Cristo, el pecado de todos nosotros. Y luego hay una expresión que en la eternidad se contará, dice, ¿por qué me has desamparado? Y luego Cristo dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Por qué es tan relevante esta frase? Porque nosotros debemos entender que Cristo no fue hecho para morir. La muerte significa separación en las Escrituras. Es decir, el hombre no fue hecho para morir. Él muere físicamente porque primero muere espiritualmente. ¿Y qué significa esto? Significa que la muerte espiritual es producto del pecado que trae como consecuencia la separación de Dios. Ahora, Cristo tuvo desde la eternidad comunión con el Padre, pero ¿por qué el Padre se separa de él? Porque el Padre decide cargar sobre Cristo tu pecado y el mío. Y esto provoca el resultado primero de la muerte, la separación de Dios, que el Padre se aleje, y segundo, la muerte física. Pero una vez que Cristo entrega su espíritu, ¿qué pasa? Fueron 3 días que él estuvo en el sepulcro. Y de esto nos da cuenta el Salmo 88. El Salmo 88 es la revelación de lo que pasa por el alma de Cristo en el pozo profundo del Hades. Mirémoslo por algunos minutos para que nuestro entendimiento se ensanche de lo que ocurrió realmente y de lo que es significativo para nosotros como hijos de Dios. Dice, me has puesto en el hoyo profundo. Es decir, él no fue a aquel lugar, el Hades, porque simplemente había hecho algo mal, sino que fue porque el Padre lo colocó allí. Dice la Escritura que él cargó sobre Cristo el pecado tuyo y mío. Dice, en tinieblas, en lugares profundos. Mira lo que dice, sobre mí reposa tu ira. Porque era necesario que la ira de Dios no cayera sobre ti o sobre mí, sino que cayera sobre Cristo. Nosotros asociamos que Cristo tuvo una tortura física, pero cuando Él descendió a este pozo del Hades, también fue torturado espiritualmente. Y me has afligido con todas tus ondas. Estaba en un lugar, en un pozo profundo, en una cárcel de la cual él no podía salir y sentía que la ira de Dios estaba cayendo sobre él. Era un lugar oscuro, profundo, de dolor y de tortura. Has alejado de mí a mis conocidos, me has puesto por abominación a ellos. La palabra abominación es la palabra toevá, que significa algo despreciable, algo abominable, algo execrable. Y eso es en lo que estaba Cristo allí en las partes más bajas de la tierra, porque Él había sido llenado de tu pecado y el mío. Encerrado estoy, decía Él, y no puedo salir. Mis ojos se enfermaron a causa de mi aflicción. Te he llamado, Jehová, cada día. He extendido a ti mis manos. No sé si usted puede usar su imaginación por un minuto para mirarlo a Él. No es costumbre, ¿no es cierto?, que se nos muestre una imagen de Cristo en esta situación. Pero ocurrió, amados hermanos. Esto ocurrió, esto es innegable. Él estuvo en los lugares profundos del Hades, allí, ligado con ligaduras de muerte. Y Él clamaba, porque el Padre se había ido, el Espíritu se había ido, y Él lo único que tenía se quedó con la palabra de Dios, con la promesa de Dios. Y clamaba con un clamor persistente, cada día, fueron 3 días, diciendo, ¿manifestarás tus maravillas a los muertos? ¿Qué maravillas? ¿A qué maravilla se estaba refiriendo Él? La maravilla de la resurrección. ¿Se levantarán los muertos para alabarte? Sí, decimos nosotros, Él se levantó para adorarlo. Pero en ese momento Él estaba clamando con la palabra. Será contada en el sepulcro tu misericordia,
o tu verdad en el abandono, nosotros desde este lado decimos sí, fue contada la misericordia de Dios, pero él en ese pozo profundo tenía que luchar con la palabra. Serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido, mas yo a ti he clamado, decía él. Oh Jehová, de mañana mi oración se presentará delante de ti. ¿Por qué, oh Jehová, desechas mi alma? Estos eran los pensamientos profundos en estos 3 días de oscuridad de Cristo. Hay una oración dentro de las que él hizo en ese pozo profundo. Esta oración fue respondida. La oración desde el pozo profundo del Hades. Esta oración fue contestada. Y de esto da testimonio el apóstol Pedro, ¿verdad? Cuando en su primer discurso, después que hubo sido derramado en Pentecostés el Espíritu Santo, este primer discurso, ¿verdad?, cita estas escrituras. Y voy a ir bastante rápido al punto. Dice en Hechos 2:27, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Él clamó con esa palabra y cuando se completó, ¿verdad?, la demanda de justicia del Padre, cuando su ira cayó completamente, como en aquella figura del Antiguo Testamento, cuando la ofrenda era colocada en el altar y era consumida completamente. Es decir, Cristo en esos 3 días, ¿verdad?, la ira del Padre, esa ira santa que demanda justicia y santidad, cayó completamente sobre él. Pero él clamaba y decía, no dejarás tu santo en el Hades, no dejarás tu santo en el Hades. ¿Se lo puede imaginar allí clamando? En esa oscuridad profunda, rodeado de demonios, rodeado de soledad y de angustia. Pero él se aferraba a la palabra. Y el Padre, cuando se completó la demanda de justicia, respondió. Aleluya, el Padre respondió. ¿Qué maravillas ocurrieron en este pozo profundo? Su poder fue mostrado, porque cuando él estaba allí en esa cárcel de oscuridad, la gloria de Dios resplandeció. Dice la Escritura, suelto los dolores de la muerte, porque era imposible que fuera retenido por ella. Cristo fue libertado de las ligaduras de muerte y se levantó en la justicia de una vida de resurrección. Aplastó la cabeza del infierno, del Hades, de la muerte, de todos los demonios. Cada enfermedad, cada espíritu de enfermedad fue aplastado y fue pisado por Cristo allí en el pozo profundo de la muerte y del Hades. Su amor fue exhibido porque el Padre, amén, respondió el clamor del Hijo. La fidelidad eterna del Padre a su palabra también se evidenció. Y se mostró la justicia, porque el Padre, amén, lo justificó, lo levantó, lo exhibió en gloria, en poder y en majestad. Amén. Perdonen que voy un poquito rápido. ¿Qué vieron los demonios en el pozo del Hades? Lo vieron derrotar. Amén, hermanos. Lo quiero decir lentamente. Lo vieron derrotar a todos los principados y potestades. No lo esperaban, que la gloria de Dios irrumpiera en los infiernos. Pero cuando irrumpió, fue una sorpresa para todos. Las cárceles se abrieron y la cabeza de los cancerberos del infierno fueron aplastadas. Lo vieron paralizar a Satanás mismo. Lo vieron conquistar las huestes de maldad y a todos los demonios. Lo vieron despojar a Satanás de la autoridad y el dominio que le había robado a Adán en el huerto. Lo despojó, le quitó las llaves de autoridad. Lo vieron levantarse de entre los muertos como vencedor, como victorioso, como justo, aleluya, como lleno de la gloria y lleno del espíritu de resurrección. Y a su vez, y quiero que reciba esto, nos vieron vivificados con Él, justificados con Él, resucitados con Él, nos vieron vencedores en Él. Y por último, la expresión más sublime
de esta resurrección en la que Él dice en Apocalipsis capítulo 1, versos 17 y 18, yo soy el primero y el último, el viviente que estaba muerto, pero aquí estoy vivo para siempre y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Qué implica creer en Cristo? ¿Cuáles son las implicaciones gloriosas de la fe en el Cristo resucitado? Implica victoria total. Hermanos, victoria total en todas las áreas de nuestra vida. Somos una nueva creación en Cristo Jesús, renacidos de la palabra viviente que Él nos ha hablado. Victoria sobre Satanás, victoria sobre sus demonios, victoria sobre la enfermedad, victoria. La victoria es tuya, la victoria es mía, la victoria es del pastor Germán, pero la victoria es de toda la iglesia que él preside. Si Él resucitó en victoria, nosotros estamos resucitados con Él. Nosotros somos una nueva creación. Nosotros estamos resucitados en Cristo Jesús. Resucitamos con Él y en Él. Eso da cuenta el bautismo. Morimos con Él, pero hemos resucitado. Nuestra realidad es que estamos resucitados. Si Él se sentó en los lugares celestiales, nosotros, tú y yo, estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Estamos sentados con Él. Amén. Estamos sentados en victoria, en autoridad y en bendición. Hemos sido hechos una nueva creación en Cristo Jesús. Amén. Una nueva creación, justificados, bendecidos, levantados. Amén. No hay conciencia en nosotros de culpa o condenación, porque la sangre de Él nos ha perdonado, nos ha justificado y nos ha lavado. Nuestra redención está consumada en términos legales, de manera que el enemigo no nos puede acusar. Amén. No nos puede acusar. Tenemos su justicia, no la tuya, no la que alcanzamos por los méritos humanos. Tenemos la justicia de Él. Tenemos la justicia de Cristo. Y esa justicia nos da el derecho legal de acceso al trono cada día. Cada día tú puedes acceder al trono por la justicia de Cristo y por la sangre de Él. La maldición se acabó. En Cristo, Él llevó todas nuestras maldiciones y te heredó a ti bendición, bendición, bendición y tan solo bendición. Y esta bendición, amén, esta victoria nos ha dado victoria, poder y reino. Y nuestro privilegio más grande y más sublime es colocar a todos los enemigos de Él bajo sus pies. Amén. La autoridad que perdió Adán por causa de la desobediencia, Cristo la restauró. Cristo la restauró. Esa autoridad de dominio en la esfera espiritual, pero también en la esfera natural. Cristo la restauró. Como el segundo Adán, tú y yo tenemos autoridad. Amén. Para pisar, para aplastar, para deshacer serpientes, escorpiones y todo poder del enemigo. Dice la palabra de Dios, y nada nos hará daño. Y finalmente, amado, todo lo que pidas al Padre en el nombre de Jesús, dijo Él, no lo digo yo, lo dice la Escritura, Él te lo dará. Ahora podemos ejercer legalmente el dominio del reino porque somos hijos de Dios, renacidos por la palabra de Dios y con la conciencia de que vivimos una vida de resurrección. Para cerrar lo que estaba la pregunta, ¿cuál es el Cristo que anunciamos? ¿Es el que hizo el ministerio durante 3 años? No. Nosotros anunciamos a un Cristo victorioso, a un Cristo que estuvo muerto pero que ahora vive, al que tiene los ojos como llama de fuego, al que tiene los pies como de bronce bruñido, al que tiene toda autoridad y todo dominio en el cielo, en la tierra y bajo la tierra. Y delante de su nombre se somete, se doblega todo gobierno espiritual de maldad. Somos más
que vencedores. Y caminamos, amados, en el poder de la resurrección. El Señor les bendiga. Gracias, Pastor Germán, por permitirme el honor de compartir esta palabra. Adelante.